El costo unitario de producción. Las tarrinas de helado cuestan $13, y el costo fijo es de $14.580. El ingreso en dólares funcionales es R de X igual a menos 2. X al cuadrado más 391X raya la función de beneficio P de X, y luego en qué cantidad es el punto de equilibrio más pequeño. Recuerde, la función de beneficio es igual a la función de ingresos menos la función de coste. Se nos da la función de ingresos. Tenemos que encontrar la función de coste dada. Conocemos el costo unitario de producción. Tarro de helado cuestan $13 y el costo fijo es de $14.580. Esto en caso de que el costo la función C de X es igual a $13 multiplicado por X más. $14.580. Tenemos la función de costo total. C de X es igual a la variable costo más el costo fijo. Y ahora podemos encontrar otra vez la función de beneficio, donde la función de beneficio, P de X, es igual a la función de ingresos, R de X. Menos la función de coste C de X, esto nos da la cantidad menos 2X elevado al cuadrado. Más 391X, que es la función de ingresos, y luego menos la cantidad 13X más. 14.580, que es la función de costo. Es importante que tengamos la función de costo entre paréntesis para restar toda la función de costo. Ahora, quita los paréntesis y combina términos similares. Podemos eliminar el primer conjunto de paréntesis. Tenemos menos 2X al cuadrado más 391X. Y luego tenemos menos 13X menos 14.580. Y ahora combinamos a los elegidos términos. Tenemos dos términos X. Nuestra función de beneficio, P de X, es igual a menos 2X al cuadrado. Y luego 391X menos 13X nos da más 378X. Y aún tenemos menos 14.580. Esta es la función de beneficio. Y ahora tenemos que responder a la pregunta en qué cantidad está punto de equilibrio más pequeño. Lo llamamos punto de equilibrio. Punto es cuando los ingresos son iguales al costo, y si los ingresos son iguales al costo, también es cuando la ganancia es igual a cero. Así que porque tenemos el función de beneficio para averiguar qué cantidad es pequeña, rociamos un punto dado, igualamos P de X a 0 y resolvemos para X de nuevo. Si P es X, la ganancia la función es igual a 0. Tenemos el punto de equilibrio, lo que nos da la ecuación 0 es igual a menos 2X al cuadrado más 378X menos 14.580. Observe que hay un factor común de 2 en el lado derecho. Vamos y sigamos adelante y saca el factor menos 2, y escribe la ecuación cuando 0 es igual a negativo, 2 veces la cantidad X elevada al cuadrado menos 189X. Y luego más 7290. No, es porque tú desconté menos 2. Esto cambió los signos del término dentro del paréntesis. Parece que podríamos resolver esto factorizando, pero porque el coeficiente de X es menos 189 y el término constante es 7290, sigamos y usemos la fórmula cuadrangular usando el trinomio dentro del paréntesis, podemos usar A igual a 1. B es igual a menos 189 y C es igual a 7290. Este es el beneficio de descontando los dos negativos. Podemos usar estos valores para A, B y C en lugar de 2378 negativos y 14.580 negativos. Ahora, usando la fórmula cuadrática, tenemos X iguales en la nueva materia. Tenemos B negativo, que es menos 189, más o menos la raíz cuadrada de la cantidad B al cuadrado menos 4AC, donde B al cuadrado es el cuadrado de menos 189, que necesitamos entre paréntesis, y luego menos 4 veces A, que es 1 veces C, que son 7.290. Y todo esto se divide por 2 veces A, que en nuestro caso es 2 1 por 1 para el siguiente paso, sigamos adelante y simplifica el discriminante, que es un cuadrado de menos 189. Menos 4 veces 1 por 7290, lo que equivale a 6561. Esto nos da que X es igual a positivo 189 más o menos la raíz cuadrada de 6561, todo dividido por 2. Y la raíz cuadrada de 6561 es igual a 81,
lo que nos da x igual a 189 más o menos 81, todo dividido por 2. Observe que tenemos dos soluciones aquí, pero estamos buscando qué cantidad es pequeña. Punto de equilibrio, lo que significa que estamos buscando el valor más pequeño de x. Sigamos adelante y encontremos sin embargo, ambas soluciones. Digamos que x sub 1 es igual al valor más pequeño de 189. Menos 81 dividido por 2. Lo que nos da 108 divididos por 2, que es 54. Y la solución más grande x2 es igual a 189 más 81 dividido por 2, que es igual a 270 dividido por 2, que es igual a 135. Pero, de nuevo, porque estamos buscando en qué cantidad está punto de equilibrio más pequeño, nuestra respuesta es 54 tarrinas de helado. Esta es la cantidad más pequeña en la que la empresa alcanza el punto de equilibrio, lo que significa que los ingresos son iguales al costo o las ganancias son iguales a cero. Antes de irnos, vamos a verificar esto gráficamente. Una forma de comprobar la solución gráficamente sería graficar los ingresos y funciones de costo en el mismo plano de fechas que tenemos aquí. Tenemos los ingresos, la función graficada en rosa, y el injerto de la función de costo en amarillo. Los puntos de intersección representan los puntos de equilibrio. Observe que tenemos uno en x igual a 54, y uno en x es igual a 135. La segunda forma de verificar la respuesta será graficar la función de beneficio, y busca los ceros o las intersecciones con x. Así que en este gráfico tenemos el función de beneficio en blanco. Si echamos un vistazo a la gráfica, tenemos puntos de intersección con x en x igual a 54 y x es igual a 135. Una vez más, ambos métodos verifique que nuestro trabajo sea correcto. Espero que esto te haya resultado útil.